¿Ya ven? Así que Shabbat Shalom a todos. Esta noche tenemos la porción de la Torá que se llama Yitro. En hebreo es Yitro, en español es Jetro. Y se encuentra en el capítulo 18 de Éxodo, verso 1 al capítulo 20, verso 26 o verso 23 si usted está usando una Biblia hebrea. ¿Okay? Así que para aquellos que se están conectando por primera vez, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua Ner Tamir en Brandon, Florida. Saludo a todos que están conectados. Y está Mateo Alzao. Así que quizá tiene hambre, hay que cambiarle el pamper o algo así. Así que sabemos que la vez pasada quedamos en que ya el pueblo de Israel se encuentra frente al monte Sinaí. Y vamos a ver en el capítulo 18, Dios los cuide, que Jetro o Yitro es el suegro de Moisés y que viene a visitar a Moisés en el desierto. Una cosa que quiero explicarle, que a pesar de que lo describen como desierto, realmente no es un desierto como uno se imagina, en el cual está completamente árido y que no hay nada. Aquí el tipo de desierto que existe es uno en el cual tiene potencial para crecimiento de frutos y de árboles, o sea, un lugar de potencial. Ahí es donde Hashem trae al pueblo de Israel. Y dice en el verso 1, el capítulo 18, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel su pueblo y cómo Hashem había sacado a Israel de Egipto. Una de las cosas que tenemos que entender es que Jetro lo menciona aquí como sacerdote de Madián, dando a entender, se conforme a los comentaristas, Jetro fue un individuo que dicen en algunos comentarios que fue parte de la corte de Faraón. Era un hombre que era oficial de la corte de Faraón. También era un sacerdote de Madián, que significa que Jetro adoraba otros dioses. ¿Okay? Era adorador de otros dioses. Y Madián, si ustedes recuerdan, Madián fue el nombre de uno de los hijos de Abraham. ¿Okay? Cuando Abraham se casa por segunda vez y se casa con Ketura, uno de los hijos que él tuvo fue Madián, así que hasta cierto punto los madianitas están relacionados con Abraham y los descendientes de Abraham, pero se separaron. Y en otro comentario leí que Yitro era descendiente de Caín, así que hay muchos comentarios, pero la cosa es que este individuo, siendo quien es, está atento a escuchar lo que Moisés le va a decir, porque ustedes tienen que entender que hasta este momento las naciones que están alrededor del pueblo de Israel y que están alrededor de Egipto, se enteraron de lo que Dios, el Dios de Israel, había hecho con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Entonces, Jetro viene personalmente a indagar, a ver realmente qué fue lo que sucedió. Y dice en el verso 2, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, y después que él la envió, dando a entender que en un momento dado la esposa de Moisés no se encontraba con él. Y ella volvió a su papá con sus hijos. Pero entonces cuando regresa, cuando viene Jetro a visitarlo, trae con él la esposa de Moisés. Y dice en el verso 3, a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Tenemos que entender que una costumbre de los judíos es darle nombres significativos a sus hijos, nombres que están relacionados con un evento o nombres que tengan que ver con el destino de la vida de ese niño. Por eso los nombres son bien importantes, nunca se da un nombre así a lo loco ni al azar. Y la costumbre es que cuando el niño es circuncidado a los 8 días de circuncisión es que le dan su nombre. Dice en el verso 5, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos
Y la mujer de este vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Elohim. ¿Y cuál es ese monte? Si ustedes miren el capítulo 3 de Éxodo, verso 1, quiero que vayamos un momentito ahí, capítulo 3, verso 1. Dice, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. O sea, que otro nombre para el monte Sinaí es Horeb. Y no tan solo eso, te está dejando saber exactamente dónde está el monte. En Madián, en Madián. Y Madián queda en Arabia Saudita. No queda en la península de lo que llaman la península del Sinaí, como algunos comentaristas creen. Está diciendo que él está en Madián y las ovejas de su sacerdote, que digo, de su suegro, que es sacerdote de Madián, él la está apacentando y va camino en el desierto de esa área a apacentarlas y ahí se encuentra con el monte de Elohim, que es el monte Horeb o el monte Sinaí. Y recuerden lo que hemos dicho otras veces, la importancia del monte. El monte representa el monte cósmico, el monte en el cual el cielo y la tierra se unen, el punto que es un portal, el punto en que los dioses, según entendía la cultura, bajaban a comunicarse con las personas, pero en este caso, quien viene, desciende del cielo a comunicarse con su pueblo va a ser Hashem. Y dice el verso 6, y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu esposa y tus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Él se inclina y lo besa como un acto de honor porque el suegro es un señor mayor y además es su suegro, una forma de honrar a su suegro. Y Moisés salió a recibir, bueno, ya dijeron, el verso 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Hashem había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Hashem. Verso 9, y se alegró Jetro de todo el bien que Hashem había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios, porque aquí Moisés le cuenta el duro trabajo y la esclavitud y la opresión por el cual el pueblo de Israel estaba pasando y cómo Hashem hizo lo que hizo para sacarlos de manos de los egipcios. Y el verso 10 es bien importante porque dice, y Jetro dijo, bendito sea Hashem que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. O sea, aquí él da una bendición hacia Hashem. Y dice en el verso 11, ahora conozco que Hashem es más grande que todos los dioses, porque recuerden que Jetro servía a dioses paganos. Y dicen que los comentaristas que Jetro era un hombre que conocía de todos los dioses habido y por haber. Y aquí reconoce la grandeza de Elohim, la grandeza de Hashem como el único Dios de los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. O sea, él entiende que Hashem hizo retribución justa por lo que habían hecho los egipcios y Faraón en contra del pueblo de Israel. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y ofrendas para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. O sea, hicieron celebraron lo que sería una ofrenda shelamim, porque esa es la que, además de ofrendar, es la que se puede comer. Y recuerden que sentarse a comer es una forma de hacer pacto, es una forma de reconocer lo que Dios, Hashem, había hecho con el pueblo de Israel. No tan solo eso, que Jetro reconoce. O sea, él reconoce la grandeza de Hashem en ese momento. Algunos de los comentaristas dicen que desde ese momento en adelante, Jetro sirvió a Hashem. Otros dicen que no, pero debido a la forma en que él se expresa, yo pienso que sí, de ese momento en adelante, sirvió a Hashem, reconoció a Hashem como el único Dios, por lo tanto se vuelve de todos sus dioses paganos a servir a Hashem. En el verso 13 en adelante dice que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo.
El sentarse, los jueces se sentaban cuando juzgaban. Y eso hay que, también los reyes se sentaban cuando estaban ante el pueblo. Y sentarse es un acto bien importante porque vamos a ver que en el evangelio, Yeshua cuando enseña, se sienta, sobre todo cuando iba al monte, se sentaba a enseñar. Y dice, se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Ustedes tienen que recordar que eran millones de personas las que estaban aquí. Cuando dice juzgar, lo que está haciendo es quizás las personas traían situaciones que estaban ocurriendo en la familia o situaciones que estaban ocurriendo con un vecino o algo que ellos no sabían cómo lidiar y estaban buscando la guianza, el consejo de Moisés conforme a como Dios le dijera. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Y a pesar de que todavía no se ha dado la Torá, algunas personas dicen que quizá esto que está escrito aquí no ocurre en este orden, sino que ocurrió después que se dieron los mandamientos. Otros dicen que no, que hasta cierto punto Dios le había enseñado ya unas ordenanzas y unos mandamientos a Moisés y había ciertas cosas generales que el pueblo conocía y que venían a consultar para ver cómo llevar a cabo, cómo practicar, cómo aplicar ciertas cosas. Entonces, el verso 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, aquí comienza Jetro a darle un consejo y como había dicho anteriormente, que dicen algunos comentaristas que Jetro había sido parte de la corte de Faraón. Por lo tanto, era un hombre que conocía para aconsejar, conocía en términos de milicia, conocía en términos de administración, conocía otros aspectos y además era un hombre de experiencia que podía darle consejo a Moisés. Dice en el verso 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Aquí interpretan los comentaristas que está hablando de la Torá oral, de la Torá escrita y de ordenanzas que tengan que ver cómo interactuar los unos con los otros, ¿okay? Porque tenemos que ver que lo que el Señor nos enseña es para enseñarnos cómo relacionarnos con Él, pero a la misma vez cómo relacionarnos los unos con los otros. Dice en el verso 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. En otras palabras, hasta cierto punto era como se divide una milicia en grupos de ciertas cantidades con un jefe por cada grupo. Y son individuos que no pueden, tienen que aborrecer la avaricia, en otras palabras, que no pueden ser amadores de dinero. ¿Por qué? Porque entonces serían dados al soborno. No tan solo eso, no pueden, tienen que temer a Dios porque tienen que ser justos y rectos y odiar la opresión, odiar la injusticia. ¿Por qué? Porque ellos van a servir como jueces y son representantes de Elohim para con el pueblo. Entonces el verso 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Esto es lo que va a ser en el futuro llamado el Sanedrín. El Sanedrín es el cuerpo judicial de Israel. Y el propósito del Sanedrín es que estos jueces van a interpretar cada asunto legal, criminal y civil del pueblo conforme a lo que dice la Torá.
Y lo que tenemos hoy día escrito en la Mishnah son las decisiones y las interpretaciones que estos hombres del Sanedrín dieron con respecto a la Torá. Porque recuerden que tenemos la Torá oral, que fue lo que Dios le habló a Moisés explicándole los mandamientos, porque cuando usted lee la Torá, usted lee los mandamientos, pero no encuentra la explicación de cómo llevarlo a cabo. Esa explicación de cómo llevar a cabo el mandamiento, cómo interpretar el mandamiento, es lo que se llama la Torá oral, que tenía que ser pasada de generación en generación, de padre a hijos y de los hijos a los hijos. Llegó un momento en que se tuvo que escribir porque se estaba olvidando. Recuerde que según el pueblo fue dispersado a través de las naciones, que fue a Babilonia, que fue a Persia, regresó a Israel, muchos de ellos habían ya olvidado, estaban olvidando la Torá oral. Por lo tanto, me parece que fue en el año 200, el rabino Yehudá Hanisi, me parece que fue el que escribió la Torá oral, que es la Mishnah, y en la Mishnah están todas las interpretaciones y todas las acciones que fueron tomadas por este cuerpo judicial. Y el propósito de esto, al dividirlo, recuerden que habían 3 tipos de cortes. Estaba la corte local, que consistía de 3 jueces. Después estaba lo que llamaban el Sanedrín Catán o el Sanedrín Menor, que se encontraba a la entrada del templo. Y esta corte, el Sanedrín Catán, consistía de 23 jueces. O sea que los primeros 3 no podían resolver en su localidad, iban al Sanedrín Catán, que se encontraba frente a la entrada del templo. Si ellos no podían resolver, había algo que no se podía resolver, entonces pasaban al Sanedrín Grande o al Sanedrín Mayor, que consistía de 71 jueces, que vendrían siendo lo que es para nosotros aquí en Estados Unidos la Corte Suprema, que esos eran los casos más difíciles para interpretarlos conforme a la Torá. Toda interpretación del Sanedrín es en base a la Torá. Ninguna ley que no fuera de la Torá se interpretaba ahí. Por ejemplo, recuerden que Israel vivía, cuando Israel en el primer siglo se encontraba el Sanedrín, ellos estaban bajo dominio de los romanos. Por lo tanto, cuando eran situaciones o problemas o interpretación de las leyes romanas, eso se atendía en las cortes romanas. Pero lo que tenía que ver con el pueblo de Israel era en base a la Torá, y eso era lo que se usaba para tomar decisiones entre cosas, ya sea fueran cosas de religión, cosas de la Torá, cosas del templo o entre ellos mismos. Y esta forma de hacerlo así en una jerarquía, como dije, jueces de un grupo de 3, uno de 23 y otro 71, es para que el poder judicial no estuviera solamente en una sola persona. En esta cultura del antiguo Medio Oriente, toda decisión judicial, social, política, lo que fuera, era llevada a cabo por una sola persona que tenía todo el poder, que era el rey o el faraón. Y el problema de un solo individuo tener todo el poder es que muchas veces se convierten en tiranos y hacen lo que le da la gana, como quiera, con todas las leyes. Aquí Dios hace una diferencia grandísima, y es que divide el poder. Un ejemplo, si en este tiempo que estaba el Sanedrín, el rey no podía hacer lo que le diera la gana. El rey tenía que estar ajustado conforme a cómo el Sanedrín interpretaba las leyes y la Torá. ¿Okay? Por lo tanto, el poder no era en un solo individuo, sino que el poder estaba hasta cierto punto dividido para que nadie abusara de poder. Hizo una jerarquía que eso nunca se había visto en el antiguo Medio Oriente. Y dice en el verso 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. O sea, sería Moisés representando el Sanedrín Mayor, la Corte Suprema, el de 71 líderes. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Lógico, aquí tuvo que haber consultado a Dios para saber si podía, si lo iba a hacer así o no. ¿Okay? Verso 25, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Y lo que dicen los comentaristas, que salió a predicar a Hashem por toda su tierra. ¿Okay? Así que esa es la importancia del Sanedrín, y aquí donde comienza, y el Sanedrín estuvo vigente hasta parece que el tercer siglo, cuando luego se deshizo al haber la destrucción grande de los romanos, la destrucción del templo, que fueron dispersos de nuevo, muchos de ellos. Llegó un momento en que el Sanedrín se deshizo. Están tratando de nuevo de formular un Sanedrín en Israel. Que imagino que cuando entonces el templo esté de pie, ya eso se podrá llevar a cabo de una forma más oficial. Capítulo 19, bien importante, porque dicen el mes tercero, recuerden que el número 3 tiene que ver con transición, tiene que ver con renovación, restauración, un nuevo comenzar. Dicen el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, que viene siendo el mes Sivan en el calendario hebreo. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, que dan a entender que fue en una luna nueva, comenzando el mes de Sivan. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, de nuevo el monte Horeb, el monte Sinaí, el monte que Dios escogió para descender a ese monte y comunicarse con su pueblo. Y Moisés subió a Dios y Hashem lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ese término, así dirás, era entendido en esta cultura que era una forma de celebración, era un comentario que se hacía cuando iba a haber una gran celebración. Verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y lo que traducen águilas, el término en hebreo es nesher, nesher. Y dan a entender que es un tipo de buitre, lógico, no son buitres feos que a veces vemos comiéndose los animales muertos, sino otro tipo de buitre que sus alas son bien grandes, bien largas. Y es un animal, un ave que tiene mucha agilidad, y que un animal o un ave que puede volar altísimo, bien alto, bien alto. Entonces ellos ya tenían una idea de lo que era cuando Dios dice en alas de águila. Ellos entienden el símbolo de eso. ¿Por qué? Porque aún en Egipto había una diosa llamada Nekhbet, que tenía también una figura como de un ave con alas grandes, y era entendido que esa diosa era una diosa protectora de Egipto. Y aquí Dios le está dando de nuevo, recuerden que Dios va a usar cosas que ellos van a entender. Entonces cuando él dice que los traje como en alas, como de águila, los traje protegidos, los traje guardados, como cuando esa ave tiene sus polluelos y se los pones encima cuando está volando para asegurarse de que no les pase nada. Entonces les dice, tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues si dieres oído a mi voz, estos comentarios que Dios va a hacer aquí ahora son unos comentarios básicos. Es como decir, lo más básico que ellos tienen que aceptar para el continuar con el pacto. Dice, ahora pues si dieres oído, Shema, a mi voz y guardares mi pacto, Shomer, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí en el hebreo lo que traducen como especial tesoro es segula o segulá, como usted quiera poner el acento, pero lo que quiere decir es, ese es un término legal del pacto.
Solamente un pueblo que está en obediencia al pacto, Dios lo puede llamar segula, o sea, una posesión atesorada, algo que es de él, que no le pertenece a nadie más. Solamente Dios puede llamar al pueblo de Israel así segula. Si el pueblo está en pacto y está obedeciendo el pacto, pues entonces ya Dios lo ve como una posesión especial, algo que le pertenece a él y no le pertenece a nadie más. Por lo tanto, les dice, seréis, si están escuchando, si están guardando, entonces seréis un especial tesoro. Ustedes serán míos solamente, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Recuerden, la mala interpretación es, como individuos no somos sacerdotes ni somos santos, es como nación. Somos santos y unidos somos un reino de sacerdotes. Recuerden que la responsabilidad del sacerdote es ser el mediador entre Dios y el pueblo. Aquí, ¿por qué Israel es el reino de sacerdote? Porque era la responsabilidad de Israel dar a conocer a Dios en todas las naciones. Y nosotros, por medio de Yeshua, somos participantes de ese reino de sacerdote y esa nación santa, y eso se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro mismo hace referencia a eso cuando está hablándole al pueblo, a nosotros, porque por medio de Yeshua somos injertados en el pueblo de Israel, estamos en pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por ende, si estamos en obediencia y escuchando, somos participantes de ese reino de sacerdotes y esa nación santa. Pero recuerden que es cuando estamos juntos, no como individuos. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Hashem le había mandado. ¿Por qué los ancianos? Porque Moisés le habla a los ancianos, después los ancianos van y los relatan a las tribus, al resto del pueblo. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una. Tenemos que entender de que antes de que Hashem dé por completo el pacto, lo más básico tenía que ser aceptado por el pueblo, que era escuchar, guardar. Entonces, Señor le llamaría un pueblo atesorado, un pueblo, un especial tesoro. Y dice que todo el pueblo respondió a una, todos a la misma vez unidos y dijeron, todo lo que Hashem ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Hashem las palabras del pueblo. O sea, ahí hicieron un compromiso de aceptar el pacto. Ahí hicieron un compromiso, dieron el sí. Ahí dieron el sí, no pueden echar para atrás. Entonces Hashem dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Hashem. O sea que Hashem se va a dar a conocer de una forma visible. ¿Okay? No es él mismo, pero algo que ellos puedan ver y interpretar. Y Hashem dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Por qué? Porque van a estar ante la presencia de Dios, que es santo, que es puro. Y van a entrar a un tiempo sagrado en un lugar santo. Por lo tanto, tienen que purificarse. De igual manera que los sacerdotes y los levitas, antes de ministrar en el templo, tenían que lavarse los pies y las manos. Y dependiendo del servicio, tenían que hacer también un mikvah, una inmersión completa. El pueblo también tiene que hacerlo porque ante quién se van a presentar. Verso 11, y estén preparados para el día tercero, de nuevo el día 3, bien importante, un periodo de transición. Porque al tercer día Hashem descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. O sea que todos van a presenciar. Ya esto no es algo privado, ya esto no es algo individual, sino que el pueblo completo va a tener acceso a ver a Dios y escuchar a Dios hablar. Y dice, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. O sea, unas restricciones y limitaciones específicas.
igual que en el templo. Ustedes saben que en el templo, dependiendo del lugar de santidad, mientras más alto era la queducha o la santidad, más restricciones. Por ejemplo, el pueblo podía entrar hasta cierto punto, los levitas hasta cierto punto, los sacerdotes hasta cierto punto, y el sumo sacerdote era el que más acceso tenía a la santidad de Dios. Por lo tanto, habían limitaciones y habían restricciones. Por eso en el templo habían guardas. Había un total de 24 guardas. Eran 3 sacerdotes y 21 levitas. Y en cada lugar específico había un guarda. Y si usted no tenía permiso ni tenía la autoridad para entrar a cierto lugar, era muerte. Era muerte, tal como dice aquí. Dios está estableciendo términos en el monte. De igual manera van a ver en el tabernáculo, de igual manera va a ver en el templo. Y esas restricciones se tienen que llevar a cabo porque si no, la desobediencia o entrar a un lugar que no está autorizado, que es no otra cosa que usurpación, el castigo es muerte. Verso 13, no lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente, aquí dice la bocina, en el hebreo es yovel, yovel, que también se traduce como jubileo. Yovel es el cuerno de un carnero, asociado con el carnero. En otro sitio le llama shofar, pero aquí es interesante que le llama yovel. Y si usted usa ese nombre yovel y lo traduce a jubileo, sabemos que el jubileo tiene que ver con libertad, con redención. Por lo tanto, cuando suene largamente el yovel, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, pero también tenemos que entender que tuvieron que hacer un tipo de inmersión, un mikvah. Y dijo al pueblo, está preparado para el tercer día, no toquéis mujer, o sea, no podía tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Para evitar impureza ritual, impureza ritual. Y dijo al pueblo, está preparados para, ok. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonó el shofar. O sea, sonó aquí, dice la voz del shofar, porque recuerden que el shofar es la voz de Hashem. La voz del shofar sonó muy fuerte y estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, Dios le está dando aquí, como decir, un show de luces. Tienen trueno, tienen relámpago, tienen fuego, tienen humo. O sea, para que entiendan que la presencia de Dios está ahí, tiene que haber una manifestación visible. Recuerden que ellos están acostumbrados a los dioses de Egipto, que habían dioses de tormentas, habían dioses de rayo y de cosas así, de trueno. Pero aquí no son esos dioses, sino que es Hashem mismo el que tiene control de toda la naturaleza. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim y se detuvieron al pie del monte. El pueblo estaba al pie del monte, que eso representa el atrio del templo o el atrio del tabernáculo. Todo el monte Sinaí humeaba porque Hashem había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Por qué? Porque la cima del monte representa el lugar santísimo. Recuerden que en el lugar santísimo, cuando entra el sumo sacerdote una vez al año, hay humo. ¿Por qué hay humo? El incienso que él trae en el día de Yom Kippur. ¿Okay? Por lo tanto, la cima del monte es el lugar santísimo. La parte de la base del monte es el atrio donde está el pueblo. Dice, y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Por eso a mí me gusta cuando truena, porque eso me recuerda a la voz de Hashem. Hashem habla aún en los truenos. Lo único que a veces se manda. Y entonces uno pues tiene más temor.
Dice verso 20, y descendió Hashem sobre el monte Sinai, sobre la cumbre, el lugar santísimo del monte, y llamó Hashem a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El único que subió a la cumbre, a la cima del monte, fue Moisés, porque Moisés ahí está representando un sumo sacerdote. El único que tuvo acceso a entrar en la nube, traspasar esa dimensión y de ahí pasó a la eternidad. De ahí tuvo el privilegio de ver el templo celestial. Ahí tuvo el privilegio de entrar directamente ante el trono de Hashem. Qué privilegio. Cuando yo vea a Moisés, yo le voy a dar un tronco de abrazo. Dice, you're the man, you're the man. Y dice, y Hashem, verso 21, dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Hashem porque caerá multitud de ellos. O sea, de nuevo recalcarle que nadie puede pasar los límites. Y también se santificaban los sacerdotes que se acercan a Hashem para que Hashem no haga en ellos estrago. Aquí los sacerdotes sabemos que todavía Dios no ha nombrado a los levitas como sacerdotes, pero se entendía que los primogénitos tenían la función de sacerdote, que por lo más probable aquí todavía estaban funcionando los primogénitos como sacerdotes, y por eso se refiere a ellos. Pero ni aún los sacerdotes podían subir a donde estaba Moisés, ellos tenían que quedarse con el pueblo. Verso 23, Moisés dijo a Hashem, el pueblo no podrá subir al monte Sinai porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Hashem le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasan el límite para subir a Hashem, no sea que hagan ellos estrago. O sea, Aarón se quedó en el medio. Aarón se quedó en lo que sería el lugar santo. Así que tenemos el pueblo en la base del monte, que es el atrio. Tenemos a Aarón y luego vamos a ver que van a ver también los ancianos en el medio, que viene siendo el lugar santo, y luego en la cima, que es el lugar santísimo. Solamente Moisés está permitido subir hasta allá. Y el capítulo 20 es lo que muchas personas conocen como los 10 mandamientos, pero conforme a los comentaristas y conforme al hebreo, lo que se debe decir es los 10 preceptos o las 10 palabras, porque no usa el término mandamiento todavía. Lo que dice es los 10 preceptos o las 10 palabras. Es interesante porque cuando en Génesis uno lee la creación del mundo, son exactamente 10 palabras o 10 versos que Dios habla para crear toda la creación. Y lo primero que hace, una de las cosas que dicen con respecto a esto, y esto lo vamos a ver aún con mejor, una forma mejor en el libro de Deuteronomio, que lo que Dios está presentando es lo que sería, se hubiera conocido en el antiguo Medio Oriente como el pacto entre un sucerín o un soberano y un vasallo. El formulario es pacto de soberano y su vasallo, que lo que significa es que el pacto está hecho entre dos componentes en el cual uno es mayor que el otro en términos de autoridad. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, o sea, aquí reconocemos que el que inicia el pacto es Elohim. Dice, yo soy Hashem, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El prólogo se identifica quién está iniciando el pacto. Número 2, comiénzalo con lo que se llama el prólogo, el preámbulo, se identifica el que inicia el pacto. Segundo, el prólogo histórico, que el que se identifica va a decir por qué va a hacer este pacto y por qué ustedes tienen que obedecerme a mí con respecto a este pacto. ¿Por qué? Porque él fue quien sacó al pueblo de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y aquí comienza a darle unos detalles de fidelidad y lealtad, de exclusividad, de dedicación a Hashem exclusivamente. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerden que Israel estaba acostumbrado a los dioses de Egipto, que eran muchísimos. Y en el antiguo Medio Oriente eso era lo más que había, en dioses falsos. Por lo tanto, él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, imagen para adorarlas. ¿Por qué?
Porque en el antiguo Medio Oriente las personas en los templos paganos hacían imágenes o ídolos y ellos entendían que esa imagen o ese ídolo, el Dios venía a entrar a esa imagen para morar ahí. O sea que las imágenes representaban un lugar donde los dioses venían y entraban en ese ídolo, en esa estatua, fuera de piedra o de lo que fuera. Y ellos, en los templos paganos, porque ellos entendían que su Dios estaba ahí adentro, los vestían, le ponían sus trajecitos, los peinaban, los bañaban, les daban comida y todas esas cositas, las cuidaban como si fueran muñecas. Entonces por eso Dios le dice, no vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos los portadores de la imagen de Hashem. No son muñequitos que hicieran ellos. ¿Okay? Entonces, no te harás imagen. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Hashem tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fuerte y celoso, celoso como un esposo con su esposa. ¿Por qué? Porque estos 10 palabras, estos 10 preceptos están formulados como si fueran un pacto de matrimonio, una ketubah, a la misma vez que está formulado como el convenio entre un soberano y un vasallo. Pero cuando él dice celoso, celoso en ese sentido, porque ya le dijo a ellos, ustedes son mi posesión, ustedes son mi tesoro especial. Ustedes me pertenecen a mí, a nadie más. Por lo tanto, no puedes servir a otros dioses ni te inclinarás a ellos. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen o me odian. Recuerden que en términos de pacto, el término odiar es que no estás en pacto con Hashem. El término amor o amar es que estás en pacto con Hashem. Por lo tanto, cuando él dice tercera y cuarta generación de los que me aborrecen o me odian, es que no están en pacto con él. Y tenemos que entender que en este entonces las familias vivían todas juntas. Estaban los padres, los abuelos, los bisabuelos. Entonces, si en esa generación no estaban en pacto y no había nadie en esa generación que cambiara eso, pues Dios tenía el derecho de castigar cada generación porque nadie hizo un cambio. Todo el mundo siguió viviendo lo malo y haciendo lo malo y no haciendo pacto con Hashem. Pero él dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, que lo ama es que están en pacto con él. Y si estamos en pacto con él y guardamos sus mandamientos, guardamos ese pacto, él dice que entonces él va a favorecer a millares de esos descendientes. No tomarás el nombre de Hashem tu Dios en vano. En otras palabras, no traerás vergüenza al nombre de Hashem. Por eso el judío nunca usa el nombre de Hashem, de Yod-Heh Vav-Heh. Dicen Hashem o dicen Adonai o dicen Elohim, pero nunca dicen el nombre como tal. ¿Por qué? Para evitar traerle vergüenza al nombre, por evitar mal usar el nombre. Por lo tanto, dice, no tomarás el nombre de Hashem tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Hashem al que tomare su nombre en vano. O sea, poner en vergüenza, porque recuerden que en este tiempo, cuando se hacían juramentos, un ejemplo, cuando se hacían juramentos, se hacía juramento en el nombre del Dios de ellos. Y si tú no cumplías ese juramento, a quien tú estabas haciendo quedar mal, no era tan solo tú, sino al Dios en el cual tú hiciste ese juramento. Hiciste un juramento en nombre de Hashem y no lo cumples, quien queda mal es él. Por lo tanto, le traes vergüenza a su nombre. Verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Hashem tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque él está asociando el Shabbat es la muestra de que tú estás en pacto con Hashem. Cuando tú celebras el Shabbat, tú le estás mostrando al mundo que tú estás en pacto con Hashem, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Shabbat es el anillo de la ketubah, es el anillo del pacto de matrimonio que tú has hecho con Dios. Por lo tanto, si tú no lo celebras ni lo guardas como te
te pide él, porque si tú estás en pacto con él y tú lo reconoces como tu soberano y después y no celebras el Shabbat, estás diciendo que no estás en pacto. El Shabbat tiene que ver con cumplimiento, fidelidad y lealtad del pacto. Cada vez que no se honra como Dios pide, porque recuerda que el Shabbat es una forma de recordar que Dios es nuestro creador, es recordar que Él es nuestro rey soberano, es recordar que estamos en pacto con Él. Entonces, cuando no se hace como Él dice, lo estamos deshonrando, estamos diciéndole, no me importa el pacto. Y cuando dice de no trabajar, es tu labor de todos los días. El oficio que tú haces todos los días, si eres jardinero, si eres maestro, si eres cocinero, si eres chofer, lo que sea, ese día, ese tipo de trabajo tú no lo haces porque ese día es para él, ese día es para honrarlo a él, no es para irte de shopping ni para hacer otras cosas que no tengan que ver con Hashem. Por lo tanto, el Shabbat es el anillo del pacto, es lo que muestra que nosotros estamos en pacto con Hashem. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Recuerden que cuando dice reposó, no fue que se sentó con un té en la mano, con un cigarro en otra y se reclinó. Sentarse a reposar es a reinar sobre su creación como el rey soberano. Tú te estás quietecito y yo estoy haciendo todo el trabajo por ti. Yo estoy vigilando, yo estoy protegiendo, yo te estoy supliendo, yo te estoy bendiciendo, pero tú quédate tranquilito ahí y hónrame. Eso es lo que dice, significa cuando él se sienta a reposar. ¿Okay? No es que se fue Hashem para la playa o sacó un yate y se fue a pescar. Está sentado reinando. Entonces, cuando celebramos el Shabbat, estamos confirmando que realmente Él es nuestro Rey soberano. Que lo estamos dejando que haga su labor, que haga su función y nosotros tranquilitos aquí porque estamos obedeciendo. Viene la bendición, viene la salud, viene la prosperidad, viene todo. Y Él lo hace porque está en pacto con Él. Y luego dice, porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día, por tanto Hashem bendijo el día de reposo y lo santificó, que es el único día que él bendijo y santificó y le dio nombre. Esto en el antiguo Medio Oriente nunca se había visto, porque nadie tenía reposo, solamente reposaban los de dinero. Los esclavos, 7 días a la semana, 24 horas al día. Los animales los trabajaban hasta que caían muertos. Pero aquí Dios le dice, le trae justicia a todo, porque te dice, eres tú, tu casa, tu animal, tu perro, tu gato, tu pececito, todo lo que está alrededor tuyo, descansa, descansa, porque yo estoy reinando. En el verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Hashem tu Dios te da. ¿Por qué? Porque los padres están asociados en la creación con Hashem. Aquí estamos hablando de Hashem como creador y soberano. Y los padres ayudan a Hashem en la creación porque son los que tienen sus hijos y participan en la creación con Hashem. Y es la responsabilidad del hijo atender a sus padres hasta el día que mueran. Ayudarlos en términos de lo que necesiten cuando ya son ancianos y darle un entierro honorable. Eso es parte de lo que les corresponde a los hijos. Entonces, los primeros 5 preceptos tienen que ver de tu relación para con Dios y luego los otros 5 tienen que ver tu relación con la humanidad, con tu prójimo. Dice, no matarás. Aquí el matar es cuando es intencional, asesinar, porque si hay una guerra, van a haber muertos, pero eso no es lo que está hablando aquí Hashem. Cuando dice no matarás es que con intención tú planifiques asesinar a alguien. No cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio destruye familias y recuerden que nuestro Hashem es un Dios que está a favor de las familias. Un adulterio rompe ese núcleo familiar, rompe la sociedad. Y de eso vemos mucho por ahí. No hurtarás. Aquí el no hurtar, conforme a los comentarios, es que no hurtarás a las personas.
Hoy día, ¿cuánto tráfico hay de humanos? ¿Cuánto tráfico hay de niños? Y todo es para explotarlos, para abusar de ellos. Sobre todo este fin de semana aquí en Tampa, que va a haber el Super Bowl, lo de la cuestión esta del fútbol. En el día de Super Bowl es cuando más jóvenes y niños son robados, se los llevan y los trafican. Es cuando más ocurre eso. Por lo tanto, oren porque este fin de semana es, bueno, Tampa es reconocido como los sitios más grandes que ocurren esas cosas, tráfico de seres humanos y de niños. Verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, porque estos mandamientos que tiene que ver con el prójimo para recordarnos que nuestro prójimo está hecho a imagen y semejanza de Dios, todo ser humano. Por lo tanto, hay que tratar con dignidad aquel que es tu prójimo, porque si no está en pacto contigo, si no está en pacto con Hashem, es otro cuento, que es lo que mucha gente no entiende. ¿Okay? Esto con referente al que está en pacto contigo. Luego, hay ciertas cosas que no debe hacer aunque no esté en pacto contigo, te va a pasar matando a gente por ahí, ¿no? Y asesinando personas y ni hurtando a gente. O sea, hay que tener un poquito de conciencia y de entendimiento también. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, porque eso es, Yeshua mismo dijo que eso era básicamente como asesinar a alguien. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué? Porque aquí el codiciar no solamente es el sentir envidia, es el sentir envidia y codicia al punto de que le quitas eso que estás codiciando. ¿Okay? Aquí es la intención, que tú vienes y haces lo que has pensado. ¿Okay? La codicia y la envidia llega al punto en que lo llevas a cabo, le quitas eso que tú estás codiciando o envidiando. Y todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido del chofar y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea, ya era tanto lo que estaban viendo y escuchando que tuvieron temor, porque recuerden que eso nunca se había visto, de que los dioses hablaran así a un público, a un pueblo, a una nación, porque ellos sabían que lo que vivieron en Egipto era que los dioses solamente le hablaban a Faraón y a los reyes y a los poderosos, pero a la gente humilde, a la gente sencilla, eso nunca se había visto. Entonces ellos tienen temor de que no vaya a ser que la cosa se ponga muy fuerte y todos mueran. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Hashem dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿Por qué? Porque eso era lo que ya habían visto en Egipto. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. ¿Por qué el altar? Recuerden que el altar es lo que establece la autoridad de Dios cuando ese altar se establece. Un altar representa la autoridad y presencia de Dios. Entonces les dice, si van a hacer un altar, lo hacen de tierra para que traigan sus ofrendas. Y en todo lugar donde que yo ponga mi nombre, lógico, esto va a ser temporero porque a la que lleguen ellos a Jerusalén, a Israel, y se ponga el templo, ese va a ser el único lugar donde ellos pueden ofrendar. Mientras tanto, mientras van a estar errantes por el desierto, todos estos años, ellos pueden ofrendar en todo lugar, con excepción cuando ya se establezca el templo en Israel. Y si me hicieras altar de piedras, o sea, si no lo haces de tierra, lo haces de piedra, no los labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. O sea, que usar piedras naturales en su estado natural. ¿Okay? No usar herramientas porque lo profanan, lo hacen impuro. Recuerden que cuando los griegos invadieron el templo durante la época de los macabeos,
ellos profanaron el altar ofreciendo cerdos sobre ellos. Ese altar, después que fue el templo rededicado, ese altar fue roto, o sea, lo deshicieron, pero las piedras no las botaron. Las piedras las pusieron en una habitación dentro de uno de los edificios del templo. ¿Por qué? Porque a pesar de que fueron profanadas, fueron usadas, eran santas, pero no se podían usar para seguir haciendo las ofrendas. Entonces ellos no se atrevieron a botarlas. Ellos desmontaron el altar, pero guardaron las piedras. Y esas piedras todavía están. ¿Okay? Esas piedras todavía están. Están en el área sur, cuando uno va a visitar lo que era antes el templo y uno sube al monte en una parte al sur, se encuentran las piedras. Y ellos las dejaron pensando que cuando venga un profeta y les deje saber qué hacer con ella, pues entonces deshacerse de ella, pero las piedras están todavía. Y se fueron guardadas en un lugar en el templo. Por lo tanto, él dice o altar de tierra o altar de piedras, pero tiene que ser piedras naturales. Lógico. Y otra cosa, que el templo, inicialmente, si lo único que tiene el altar, eso es suficiente para usarlo como templo. El edificio como tal puede venir después. Por lo tanto, se cree que con el tercer templo, que lo primero que van a establecer va a ser el altar. Y luego van a edificar el templo, o sea, el edificio como tal. Y de nuevo les he dicho otras veces que la única forma que pueden establecer ese altar es si la vaca roja, la ceniza de la vaca roja se consiguen. ¿Okay? Por lo tanto, todavía. Dice, no subirás por gradas, o sea, escalones a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. O sea, el subir al altar de Dios tiene que ser con una rampa. Si ustedes ven un altar con escalera, es un altar pagano. Y lamentablemente las personas no entienden eso. Y yo he visto fotos del templo, del segundo templo, y también he visto fotos del primer templo, o sea, dibujos, más o menos son dibujos, y le ponen escalera al altar. No tienen ningún entendimiento de lo que dice la Torá. Solamente los altares paganos tenían escalera. Y otra cosa es que muchos de los sacerdotes de los altares de los templos paganos oficiaban desnudos, porque todo estaba asociado con la fertilidad y asociaban prostitución ritual en sus ofrendas. Por lo tanto, Dios dice, conmigo no es así, ustedes se me cubren bien y no van a usar escalera para que no vean nada de nada. Y ustedes saben que luego cuando empecemos a hablar sobre la vestimenta de los sacerdotes, Dios inventó los calzoncillos. Tenían que usar ropa interior el sacerdote y no podía trabajar su servicio sin ropa interior. Porque una, la modestia, número dos, el honor por lo que ellos representan, que están representando a Hashem. Y número dos, no pueden haber escaleras. Si algún día ustedes visitan a Israel y van a diferentes centros arqueológicos de altares, usted inmediatamente va a saber si era un altar de Jerusalén o si era un altar dedicado a Hashem o no, por la escalera. ¿Okay? Así que con eso terminamos esta porción de la Torá y vamos a tomar un tiempo para preguntas si tienen.